¿Alguna vez te has preguntado si vale la pena cambiar tu timbre tradicional por uno inteligente? Hoy vamos a probar el nuevo Aqara G410 y ver si realmente el timbre inteligente que puede competir contra otras marcas allá afuera o contra tu timbre tradicional. Así que vamos a ver qué trae la caja, vamos a instalarlo, a probarlo y te voy a dar mi recomendación. Hola, soy Lorena Y yo soy Rodrigo. en el nuevo canal Unboxing, donde estaremos probando gadgets reales. Para creadores reales. Oigan, pero por ahora, ¿qué les puedo decir? Sino únicamente que no se pueden perder este video. Así que empecemos. Ok, entonces acá tenemos el timbre. Esta es la caja, tamaño bastante pequeño. Así que vamos a destaparlo, veamos qué trae por dentro y luego hablamos de por qué elegí este modelo y por qué voy a estar cambiando este modelo por el timbre inteligente que actualmente estoy usando. Ok, y esto es lo que trae la caja. Tenemos acá el timbre en esta bolsa reciclable. Tenemos acá lo que es el timbre que va a ir por la parte por fuera, la cámara, el botón, tiene una bocina acá. Luego esto es lo que va a emitir el sonido. Sobre todo la parte más importante por la que me gustó este modelo es que la micro SD va acá, es decir, todas las grabaciones van a quedar acá y esto va dentro de la casa. A comparación del timbre actual que tengo, la micro SD va instalada en la unidad que queda por fuera de la casa, lo cual quiere decir que si alguien se la roba o algo le pasa, perdería todas mis grabaciones, ya que no tengo un backup en la nube, sino que solo se graba de manera local. Esto viene a cubrir un poco esa deficiencia que tiene el otro, el cual es que esto, al estar dentro de la casa, esto le transmite la señal y todo queda grabado acá. ¿Qué más trae? Trae 6 baterías, ya que este modelo puede funcionar con baterías o también puede funcionar con energía directa conectándole con una fuente de alimentación. Nosotros vamos a probar las dos opciones. Trae todas las herramientas que vamos a necesitar, así como todas las monturas para ponerlo sobre la pared. Aquí trae esto para ponerlo en ángulo. Si nuestra pared o si nuestra puerta está en un sentido donde tal vez necesitamos ponerlo en un poco de ángulo, vamos a utilizar este y esto nos va a dar el ajuste necesario para poder moverlo en un ángulo más o menos quizás como de unos 30-35 grados. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, los tornillos, quizás unos tornillos de seguridad, un cable USB tipo A, un desarmador de cruz y los manuales de instalación y los manuales de uso. Como les mencionaba, yo elegí este modelo en específico primero porque es el más nuevo, pero sobre todo porque va a estar reemplazando a un timbre inteligente de la marca Reolink que actualmente uso, el cual no tiene todas las funciones que este sí tiene. Aparte de la resolución, que tiene una muy buena resolución de 2K, aparte de eso tiene funciones de reconocimiento y aparte de eso tiene sensores de movimiento de la nueva tecnología tipo Millimeter Wave. Aqara también hace este otro tipo de sensores, los cuales los vamos a estar viendo en otro video. Este es un sensor de este tipo, del tipo Millimeter Wave, y lo cual lo hace muy bueno para reconocer cuando hay presencia en un lugar. Y este ya lo trae integrado acá, así que con esto, aparte de ser un timbre, también vamos a tener uno de estos sensores integrados acá. Este timbre también funciona como un hub para el ecosistema Aqara, el cual también se integra con otros ecosistemas como lo son Apple Home, Google, Alexa y todos eso. Entonces, en nuestro caso, nosotros usamos Apple Home aquí en nuestra casa y lo vamos a estar integrando. Sobre todo, si alguien utiliza Home Assistant, que es un sistema un poco más robusto, también lo vamos a estar probando y lo vamos a estar integrando. Así que ahora lo que nos queda es configurarlo e ir a instalarlo afuera de la casa, donde va a quedar ya de manera permanente. Vamos a empezar por una de las características más básicas de este producto, lo cual es la resolución. Como ya les mencionaba, este lente, esta cámara que viene acá, graba en una resolución de 2K en formato 4x3. Es un formato casi cuadrado, lo cual nos da una amplia visión de todo lo que está sucediendo fuera de nuestras casas. Y tiene un ángulo de visión de aproximadamente 175 grados. Eso nos da mucha amplitud. Eso significa que no solo ves la cara de la persona frente a la puerta, sino también los paquetes en el suelo, que es algo que muchos timbres no cubren todavía muy bien. Muchos timbres solo cubren el área del torso de la persona o solo se enfocan más en la cara, pero si somos de las personas que recibimos paquetes fuera de nuestras casas, entonces nos importa mucho ver que estos paquetes no se los vaya a llevar nadie o no les vaya a pasar nada.
Una de las cosas más interesantes es que no usa únicamente el típico sensor de movimiento infrarrojo, sino que también incorpora un radar de tipo millimeter wave, como les mencionaba, para detectar presencia real, lo que en teoría reduce las notificaciones falsas por sombras, por hojas que se mueven, por cambios de luz o esas notificaciones que a veces pensamos que hay alguien, pero en realidad es solamente el sensor detectando algo que no está ahí. Este sensor de tipo millimeter wave nos va a dar mucha más confiabilidad y lo vamos a evitar tener esos falsos positivos que son tan comunes en los timbres inteligentes. También este timbre integra otra función súper genial, la cual es el reconocimiento facial de forma local. Es decir, con el procesamiento interno que tiene, no tiene necesidad de enviar los datos hacia la nube o hacia un servicio fuera para poder hacer el reconocimiento facial, sino que lo hace todo de forma local. Este tema es muy importante para los que cuidamos mucho de nuestra privacidad, ya que muchas veces no sabemos hacia dónde se están enviando estos datos y al hacerlo todo de manera local tenemos la seguridad de que toda nuestra información personal se está quedando dentro del dispositivo. En la instalación se puede hacer de dos maneras diferentes. Este timbre tiene la capacidad de usarse con 6 baterías del tipo AA o conectarlo con un cable tradicional de tu timbre, el cual tiene que estar entre 12 y 24 voltios, ya sea de tipo AC o DC. Para montarlo a la pared vamos a ocupar los tornillos que trae la caja, que son estos. En mi caso lo voy a montar en este trozo de madera. Vamos a dejarlo lo más recto que se pueda. Aquí es donde se instala el timbre y luego lo instalaremos aquí. Para esto necesito atornillar muy bien en cada lado. Es muy importante que lo coloque en la dirección correcta. Puedo tomar como guía esta señalización que indica con esta flecha el lado que debe quedar hacia arriba y el lado que debe quedar hacia abajo. Voy a asegurarme de que esta base quede firme para luego asegurar la cámara. Y listo. Aquí tengo listo el timbre con la cámara, pero antes de instalarlo me gustaría que vean esto. La posición del timbre tiene este ángulo, por lo que no va a quedar 100% plano, pegado al trozo de madera. Para montar el timbre vamos a alinear estas pestañas que ven aquí. Son 6 en total. Las vamos a alinear con los huecos que están aquí. Cuando lo hayamos ensamblado presionamos ligeramente y luego deslizamos hacia abajo, de esta forma. Ah, y algo muy importante que no les mencioné. Este tornillo es el tornillo de seguridad. Debemos mantenerlo flojo antes de fijar la cámara en la base. Ahora que logramos sujetar bien el timbre a la base, voy a atornillar el tornillo de seguridad. Para esto voy a usar el desarmador incluido en el kit. De esta forma cerramos este pequeño acceso para evitar que se vaya a meter el agua, el polvo o la basura. Y la parte más satisfactoria sin duda es esta. ¡Qué maravilloso! La instalación fue un éxito. Esta instalación la he hecho utilizando las 6 baterías que incluye el kit. Sin embargo, también es posible utilizar el cable de corriente. Si lo utilizas por batería, para aumentar la autonomía de las baterías, solo grabaría los eventos de movimiento. Así que la mejor opción para mí, en mi caso, ya que quiero tener control 24/7 de lo que está pasando fuera de mi puerta, lo vamos a estar instalando con un adaptador de corriente de 24 voltios. Ahora voy a mostrarles la instalación de este timbre mediante una fuente de corriente. Utilizaremos la misma fuente que teníamos anteriormente con el timbre Reolink. Debo decirles que este recurso no lo incluye el kit. Por lo tanto, les dejo aquí las especificaciones de esta fuente que estoy usando. Voy a desmontar el timbre y vean por aquí. Estos son los polos en los que conectaré la corriente. Debemos aflojar estos pines. Si lo conectas por cable, puedes habilitar la opción de grabación continua 24/7 a una micro SD. Para pasar el cable, voy a remover esta pestaña. Voy a presionar con cuidado para evitar dañar esta base. Y finalmente puedo pasar el cable por aquí. Así. Voy a atornillarlos. Y una vez instalada nuevamente la base, voy a instalar los cables de la fuente de esta forma. Debemos atornillar nuevamente cada uno de los cables para que todo quede bien asegurado. Así. Y según las instrucciones, se puede utilizar a la vez las 6 baterías y la fuente de corriente eléctrica. Esto serviría en caso de emergencias. Por si hubiera algún corte de energía, las baterías serían el respaldo para que la cámara y el timbre funcionen con normalidad. Así que lo instalaremos con ambos. En mi caso, he dejado el cable que cuelgue por un lado, pero con una instalación profesional, este cable quedaría mejor resguardado desde el lado de la pared. Revisamos que todo se encuentre en orden y listo. Ahora solo nos queda conectar nuestra fuente de alimentación. Y también lo que vamos a hacer es conectar esto a la corriente por medio de USB-C. Vamos a utilizar el cable que ya viene incluido, así que yo tengo un cargador acá cerca.
y vamos a aprovechar a hacer dos cosas. Primero vamos a instalar la tarjeta micro SD que va en esta ranura de aquí. En mi caso voy a usar una de 256 GB que tengo a la mano, la cual la vamos a introducir acá y luego vamos a conectar esto a la corriente. Vamos a ver que enciende una luz en esta parte de aquí, indicándonos que ya está encendiendo. Así que esto sería todo lo que necesita para poder encender. Ahora vamos a traer el celular y lo vamos a conectar a nuestra aplicación de HomeKit. En nuestro caso tenemos dos opciones. Como les mencionaba, podemos utilizar directamente la app de Aqara Home, dependiendo qué otro tipo de dispositivos estemos usando. O en mi caso, que usamos Apple Home, podemos conectarlo ahí de manera directa. Como se pueden dar cuenta acá, trae diferentes stickers para las diferentes plataformas. Trae uno para Aqara Home y trae uno para HomeKit directo. En mi caso, lo vamos a hacer directamente a Aqara Home porque así puedo utilizar la mayoría de las opciones que trae. Y al hacerlo directamente con HomeKit, pueda que perdamos algunas de esas funciones. Así que para hacer la configuración, ya lo tenemos conectado acá a la corriente. Lo primero es revisar que el Bluetooth está encendido. Y sí, el Bluetooth está encendido. Ahora vamos a ir a la app de Aqara. Le vamos a dar clic al icono de más acá y automáticamente nos descubre el dispositivo que está conectado. Lo vamos a seleccionar y vamos a escanear el código QR. En este caso tiene dos códigos QR, como les decía, este que es de HomeKit y este que es de Aqara. Así que vamos a escanear este. Bien, ahí lo vamos a conectar a nuestra red. Vamos a poner la contraseña de la red. The account is bound successfully. Welcome aboard. Ok, entonces ahí nos va a preguntar en qué hub lo queremos conectar, si es que nosotros ya tenemos otro hub de la marca Aqara. En mi caso yo ya tengo un M3, así que vamos a seleccionar ese y le vamos a poner el nombre que tiene aquí. Le vamos a dar siguiente. Vamos a dejar esto por defecto, aunque después lo podemos configurar a nuestro gusto. Vamos a instalarlo y acá nos va a dar como los pasos para instalarlo físicamente fuera de nuestra casa. Las recomendaciones de cómo utilizar el cableado, todo esto. Darle siguiente, cómo asegurarlo, siguiente, la unidad que va por dentro. Y aquí tenemos un poco de las opciones que les estaba hablando, detección de caras, si alguien trata de robárselo o de alterarlo o de moverlo sin autorización, también podemos activarle eso y estas otras notificaciones que tiene acá y completado. Y ahora hablemos un poco del almacenamiento. Este timbre, como les mencionaba, por la parte de acá es donde va la tarjeta micro SD. Este modelo acepta tarjetas micro SD de hasta 512 GB para grabación local. Además puede integrarse con almacenamiento de red o también en la nube dependiendo de la configuración. Aqara ofrece backup en la nube con un servicio de paga adicional, o si tenemos un servidor tipo de red local o tenemos un NAS o tenemos almacenamiento en nuestra red para que se graben como un backup en un segundo sitio. Eso quiere decir que no es uno de esos productos los cuales estás obligado a pagar una suscripción mensual para poder usarlo. Un gran acierto de Aqara que te da un producto que puedes utilizar solo pagando el precio del timbre y no que estés amarrado a un pago mensual para poder tener tus grabaciones. Otro punto súper importante es que este modelo, como lo pueden ver acá en la caja, es compatible con Apple Home directamente. Y esto quiere decir que funciona con HomeKit Secure Video y también con Google Home y Alexa y como las otras plataformas que ya le mencioné. Eso quiere decir que también voy a poder grabar directamente a HomeKit Secure Video y tener una copia en la nube de los eventos de movimiento que el timbre detecta, lo cual también me da la opción de cada vez que alguien toque el timbre o apriete el botón, tener una notificación en mi iPhone de manera nativa usando HomeKit Secure Video para que me alerte cuando hay un movimiento o cuando alguien está en la puerta. Y lo más interesante es que la unidad esta, que es el timbre en sí, que es lo que emite el sonido cuando alguien toca la puerta, alcanza un volumen de hasta 95 decibeles, lo cual es suficiente para escucharlo desde cualquier punto de tu casa. Otro punto muy fuerte de este dispositivo y que vale la pena mencionar al 100% es que también actúa como un hub compatible con otros protocolos de Smart Home que hay en el mercado, como lo es Zigbee, y también funciona con Thread y con Matter. Eso quiere decir que pueden conectar otros dispositivos inteligentes sin tener que comprar un hub adicional. Como les mencionaba anteriormente, Aqara también vende otros sensores, venden luces y en el mercado hay muchas ofertas de dispositivos inteligentes para la casa, pero la mayoría requiere tener un hub central que es lo que hace que todos los dispositivos se conecten ahí para luego poder controlarlo
ya sea con nuestro iPhone, usando Apple Home, con un Alexa, con Google Home o con Samsung SmartThings. Hay diferentes marcas en el mercado que tratan de cubrir las mismas demandas. Con solo tener este timbre, nosotros ya estaríamos teniendo un hub, el cual nos puede ayudar a conectar todos esos dispositivos inteligentes que nosotros podamos adquirir en el futuro. Entonces, la pregunta surge, ¿vale la pena cambiarlo si ya tengo un timbre inteligente? O si no tengo un timbre inteligente, sino que tengo un timbre tradicional. Si solo necesitas una cámara fuera de tu casa que esté grabando o que te alerte si alguien está en la puerta, tal vez esto tenga demasiadas opciones que no estarías aprovechando. Pero si estás construyendo una casa inteligente y quieres reducir falsas alertas, tener control más local, tener un poco más de control de cómo funcionan las grabaciones en tu casa y un poco más de seguridad, definitivamente tiene mucho sentido optar por este timbre de la marca Aqara modelo G410.